Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo para el apostolado de la sangre de Cristo. Mi nombre es el Padre William Chaparro Silva, de la diócesis de Tamazo Camoso. Agradecido con Dios, con la vida y ustedes también, por participar desde la distancia en este retiro de reparación que hace el apostolado todos los años del 13 al 16 de septiembre. Voy a acompañarlos con el tema de la Pascua judía. Entonces, pues me alegra estar acá y esperamos que esta pequeña reflexión les sirva para todos. Entonces, los invito para que miremos pues, el origen de la Pascua judía. ¿Cuál es el origen? Y qué mejor tomar las Sagradas Escrituras para empezar con esta reflexión, obviamente desde la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Institución de la Pascua. Dijo Yahvé a Moisés, Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto. Ese será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretáis que sea fiesta para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Clamamos la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu que acompañó al pueblo de Israel en esas circunstancias, en esa liberación. Clamamos al Espíritu de Dios para que nos acompañe durante esta reflexión y también para que acompañe a todos los del apostolado, para que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, porque desde siempre y para siempre ha estado con nosotros, acompañando a nuestras generaciones, acompañando a un pueblo
que ha pasado de la esclavitud a la libertad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a mí me fascina este texto y sobre todo que es un texto que utilizamos mucho en la Semana Santa, recordar la fe y los pasos de del Antiguo Testamento, de donde está consignada nuestra fe para poder entender obviamente la resurrección y la Pascua. Yo quiero que antes de mirar un poquitico toda la simbología que tenía el Pesaj, que significa el paso, pues miremos por qué, ¿no? ¿Por qué la liberación? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo? ¿Qué pasó antes para que Dios, obviamente, le diera esa misión a Moisés de liberar a los israelitas de las manos del faraón? Pues recordando un poquitico la historia, los judíos, ellos vivían en el antiguo Egipto, ellos vivían allá, con José y su papá, el patriarca Jacobo, el fundador de las 12 tribus de Israel, ellos vivían ahí. Y entonces fueron creciendo, ese grupo de israelitas fueron creciendo poco a poco, y los egipcios pues vieron que era como un peligro los israelitas, y entonces decidieron esclavizarlos y botarlos también en el río, ¿no? Y entre ellos, pues ahogarlos también. Pero hubo un hombre que lanzaron en el río Nilo, pero la hija del faraón lo tomó y lo adoptó y lo crió y le puso por nombre Moisés. Moisés obviamente creció allá, pero después se dio cuenta de sus raíces, de sus orígenes, se dio cuenta de lo que lo maltrataban a su pueblo y cómo lo habían herido. Y entonces él pues hiere a un guardia y huye a la península de Sinaí, y allá dura 40 años de pastor. Y es allá donde Dios le habla a Moisés que libere al pueblo. Recordemos que Moisés va al faraón y le dice al faraón: Dios me manda aquí para liberar a mi pueblo. Pero el faraón, obviamente obstinado, duro de corazón, él no le permite. Y ahí es donde envía, pues obviamente, Dios, pues las 10 plagas al faraón por negarse a su petición. Y no obstante, con las 10 plagas, pues se le envía pues, la tormenta de granizo, los 3 días de oscuridad, y donde el río Nilo pues se tiñe de sangre también. Obviamente que el faraón, pues por miedo a un castigo peor, pues suelta a los israelitas, los deja ir, pero luego se arrepiente de esa decisión y decide perseguirlos, ¿no? Y ahí sí es donde empieza, obviamente, ese paso, esa Pascua de esa noche de los israelitas, y donde se encuentran, pues, obviamente, con un obstáculo grande que es el mar. Y ahí hay un milagro, hay algo sobrenatural, que se abre las aguas del mar y empieza a caminar. Pero me impresiona ahí algo, ¿no? Es que Moisés, el pueblo de Israel, los israelitas le dicen a Moisés: hable con Dios porque mire, atrás viene el faraón a matarnos y aquí está el mar, ¿qué hacemos? Habla con Dios. Y Moisés habla con Dios y Dios le dice a Moisés: dígale a mi pueblo que camine, al menos hubiera dicho que naden o alguna cosa, pero que caminen. Y Moisés le dice al pueblo: pues hay que caminar. Esto es lo curioso, que el pueblo empieza a caminar y el mar se empieza a abrir. Si el pueblo no camina, el mar nunca se abre, pero el mar se abre porque el pueblo camina. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Porque este es un camino de crecimiento, crecer. Y eso depende del ser humano que obedezca a Dios.
en estos retiros espirituales hay que caminar. Y en ese caminar se hace discernimiento, totalmente. Entonces, cuando llego a discernimiento estoy avanzando totalmente, ¿no? Confiando en la misericordia y en la gracia de Dios. Y por eso, pues, ahí viene la Pascua, obviamente. Y hay toda una simbología en la Pascua judía, donde el plato es el plato del ceder y donde tiene algunos elementos que son memorables para celebrar, obviamente, la Pascua. Y el ceder significa el orden. Y entonces en esos platos está primero el pan ácimo o matzá. Es el pan que no debe contener levadura, porque la levadura era símbolo de pecado. Era el pan sin levadura, y era el pan pues de la aflicción, era el pan del pobre, era el pan de los esclavos, ¿cierto? Pero que se convierte en un pan de liberación, en un pan de libertad. Viene otro elemento importante en esta cena pascual judía, y es el beitzá, que es el huevo, un huevo. Y ese huevo significa la dureza del faraón, la dureza de su corazón, lo malo que era el faraón, como la ira que tenía el faraón contra los israelitas, y más, obviamente, porque él se cree engañado por Moisés. Y eso simboliza también no olvidar la dureza del faraón. También otro elemento que hay dentro de la Pascua judía es el seroa, que es un pedazo de carne asada, donde se recuerda, pues obviamente, el sacrificio, ¿no? De la res o del cordero que se sacrificó, como lo acabamos de leer en la palabra de Dios, recordar ese momento. Viene también el maror, que significan las hierbas amargas, como la lechuga, el apio, el perejil, amargas, que significa pues obviamente la amargura, la aflicción, el dolor, el sufrimiento que vivió pues obviamente el pueblo de Israel en manos de los egipcios. No tenían que olvidar eso. Está también el charoset, que es la mezcla de manas picadas, nueces, mieles, vino, y eso representa como el barro de los egipcios que construían allá o que cocinaban los ladrillos, ¿no? Era el barro, como esa esclavitud, como ese trabajo forzado, ¿cierto? Como esa opresión también. Está el carpas, y es, obviamente, es el apio, que significa vida, sumergidos en agua salada, y que eso simboliza pues las lágrimas, ¿no? Cuántas lágrimas derramadas en esa esclavitud, totalmente. Y está pues obviamente la copa de vino, que simboliza obviamente el derramamiento de tanta sangre en manos de los egipcios. Por eso el Pesach, que significa paso, es el paso de la esclavitud a la libertad. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de manos de los egipcios es la Pascua, significa pasamos a otra vida, o sea, de la esclavitud a la libertad. Yo creo que eso es en resumidas cuentas en la cena pascual judía, y que obviamente toda esa simbología tendrán repercusiones en la Santa Eucaristía que nosotros actualmente tenemos también. Pero esto para decir que son ceremonias que se celebran tan bonitas, y recordar lo que hacían nuestros antepasados, de no olvidar lo que les pasó, de no olvidar lo que tuvieron que sufrir, lo que tuvieron que pasar para la liberación. Ellos recobran la libertad, pero nosotros con la resurrección de Cristo recobramos la libertad, pero dejamos no la esclavitud, sino dejamos obviamente el pecado. Pues bueno, que ojalá pues esta pequeña reflexión sirva para todos los caminantes del apostolado,
y que sirva, pues, que recordar que la sangre de Cristo hoy en día todavía se sigue derramando en muchos lugares con el desprecio, con la indiferencia social, no teniendo una coherencia de vida entre nosotros, ¿no? Esa coherencia de vida con nosotros todos. Pues agradecerles a todos por esta oportunidad y pues desearles que tengan todos pues una buena jornada. Los invito para que hagamos nuestra oración para terminar este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tantas maravillas que haces en nosotros, especialmente con el don de la vida. Gracias, Señor, por insertar en nosotros el don de la fe a través de un sacerdote, a través de un obispo, a través de un ministro. Gracias por recibirnos en la Santa Iglesia. Gracias por dejarnos caminar contigo, Señor. Gracias por tantas bondades que recibimos de ti, especialmente de la Santísima Eucaristía. Gracias, Señor, por permitir acercarnos al banquete eucarístico, a tu cuerpo, a tu sangre, símbolos de esperanza y viáticos para nosotros para llegar a la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos